Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias Alfredo. Un gusto tenerte aquí, Fernando. Muchas gracias, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Me parece súper interesante esta instancia. Súper, bueno, pues vamos a hacer tantas preguntas, ¿no es cierto?, sobre tu negocio, sobre ti, que hay varias cosas que yo creo que son interesantes de tu historia. Cuéntanos, Fernando, ¿quién eres tú? Yo soy Fernando Yáñez, soy consultor de empresas, especialista en análisis de negocio y tributación. Desde el punto de vista profesional, qué sé yo. Y desde el punto de vista personal, soy una persona curiosa, le gusta mucho aprender y parte de eso lo trato de aplicar con mis asesorías. Así que eso soy yo. Súper. ¿Tienes una empresa, Fernando? ¿Te dedicas a la consultoría? Sí. ¿Al cumplimiento tributario? Cuéntanos un poquito de tu empresa. ¿Cómo se llama? Mi empresa se llama BI, Asesoría Empresarial. BI por los fundadores, que soy Mauricio y yo, Vesperinas y Yáñez. Nos dedicamos justamente a la consultoría de cumplimiento, es parte de nuestro servicio, que es como la típica asesoría del contador, que va más enfocado en el cumplimiento tributario, ¿cierto? Pero también vemos temas de análisis de negocios, que es como lo principal, el análisis financiero, es decir, tomar el balance, entenderlo, desglosarlo y ver en qué oportunidades de mejora tenemos para el negocio, ¿ya? Y temas de auditoría. En el fondo, ese es nuestro foco y a eso nos dedicamos. Hay temas de riesgo también que están viendo, ¿no es cierto? El riesgo financiero, riesgo de negocios igual. Sí, claro. Sí. Ahí Mauricio trabaja con matrices de riesgo, por decirlo así. Entonces, cuando hacen un análisis de un negocio y nosotros vamos haciendo levantamiento, ya sea de un tema tributario o de algún tema empresarial, se va levantando riesgo, uno se va encontrando con situaciones que pueden ser un peligro a futuro para la empresa. Pues, y esas bombitas Mauricio las levanta y las mete en una matriz de riesgo para el cliente. Sí. Súper. ¿Y la empresa nace con esta visión de ofrecer este tipo de servicio enfocado como en consultoría? Sí, la empresa nace con la visión de poder traer a la mediana empresa, estamos enfocados un poquito más a la mediana empresa o empresas que están en crecimiento, y nace con el interés de traer algunas herramientas que ya trabajan las grandes empresas, digamos, tener ese tipo de reuniones de directorios gerenciales a las medianas empresas que normalmente están en una etapa donde el dueño de negocio ya deja de hacerle seguimiento a sus números, por decirlo así, de forma mental, y ya empieza a necesitar revisar información con datos duros, digamos, numéricos. Y en esa etapa es donde nosotros apuntamos en que nosotros somos capaces de poder organizarles el negocio y después organizar la información contable y después analizarlo con ellos para entregarle pautas de dirección de su negocio. Pero en un principio de esos clientes no teníamos mucho, pues entonces tuvimos que derivar más a la parte de la consultoría tributaria y la asesoría tributaria, que es lo que más demandan, sobre todo los emprendedores cuando parten. Sí, de hecho, tengo varios clientes que provienen del centro de negocios y ahí el nicho principal de ellos, la preocupación principal es la parte de impuestos. Así que básicamente llevar la contabilidad, ¿cierto? Llevar la contabilidad y pagar los impuestos mensuales, lo que son el tema de las remuneraciones, leyes sociales, todo ese tipo de que necesita por obligación legal tener la empresa. A eso le llamo yo asesoría de cumplimiento. Y ya a lo que apuntamos fuera de la parte legal. Y siendo que este era el propósito de tu empresa, ofrecer todos estos servicios y que lamentablemente no pudiste con tu socio abarcarlos todos, ¿qué es lo que fue pasando en el tiempo que les permitió poder empezar a encontrar estos nuevos clientes? ¿Cuál fue como el momento en que dijeron, saben que ahora sí podemos empezar a ofrecer estos servicios que anhelamos entregar a la comunidad de empresas? Pasó un punto, dos puntos de inflexión yo diría. Uno es que mi socio, el especialista como en análisis de negocios, por decirlo así, y experto en auditoría, o sea, digamos que él es bien reconocido aquí en el área porque se maneja en esa parte.
Entonces, toda la parte de la consultoría de impuestos, de remuneraciones, contables, del día a día, la operatoria que tienen las empresas más pequeñas, recaían sobre mí. Entonces, me empecé a convertir en un cuello de botella para mi propio negocio, ¿sí? Y lo otro es que, si bien es interesante apoyar a las empresas en esa parte, me interesaba más el otro tema que es el análisis, que también me gusta mucho, ¿ya? Entonces, llegó un punto que se conjugaron las dos cosas, ¿cierto? Que yo empecé a hacer cuello de botella, ¿sí? Y también se estaba desalineando con mi interés original. Entonces, hay clientes que comenzaron a crecer, y en esos clientes que comenzaron a crecer nos vimos o se vieron necesitados de tener esos servicios que nosotros queríamos prestar, como por ejemplo organizar su contabilidad de forma interna, traer un contador de afuera, capacitarlo y a orientarlo para que esa persona pueda llevar la contabilidad, pero con el objetivo de que el cliente tome decisiones, no de cumplimiento tributario y legal, ¿cierto? Y después también pasó que el boca en boca hizo que tuviéramos algunos trabajos puntuales o específicos que eran más, digamos, complejos de ejecutar por cualquier consultor, que logramos ejecutar con éxito, y eso logró que empiezan a llegar clientes con problemas más específicos de crecimiento de su negocio, de manejo patrimonial y ese tipo de cosas, y ahí pudimos pasar a empezar a tener algunos clientes con esa área, así que no fue hace tanto ya, así que... Sí, eso te iba a consultar, este periodo de tiempo desde que parte la empresa, ¿cierto? Que definen un tipo de servicio, me imagino para un segmento del mercado específico que es el ideal, pero que en la realidad, en la práctica, el mercado, ¿cierto? Te lleva a ejecutar otro tipo de tareas. Cómo se vive desde lo personal, ¿cierto? Desde esa visión de emprender con una visión, terminar siendo otra cosa, y por otra parte, cómo también se lleva eso desde el punto de vista de la sociedad, ¿cierto? Porque sí, un socio experimentado en esta área más específica, terminan realizando temas contables, ¿cierto? Claro. Llevando este tema tributario mensual. Mira, no es tan fácil. Al principio uno... Como nosotros somos contadores, soy contador editor por profesión, entonces un poco más cuadrado. Obviamente cuando yo salté del mundo privado a hacerme independiente y tener la sociedad, yo tenía un colchón para eso. Entonces mientras ese colchón se iba agotando, uno empieza a decir, chuta, el mercado no está, o yo no estoy logrando hacer match con el mercado, así que me están demandando esto otro, ¿cierto? Por lo tanto tengo que empezar a hacer eso que tal vez en un principio no lo quería hacer, para ser sincero, pero que sin duda cuando uno conecta los puntos atrás te das cuenta que haber pasado por ese proceso fue súper bueno, porque me dio experiencia que de otra manera no hubiese tenido, ¿ya? Y me sirve para hacer esa transición después de un cliente que está en esa etapa inicial al cliente que ya está de forma mediana. Entonces yo primero quería llegar con Mauricio a los clientes que ya estaban en esa posición de mediano, y ahora no, ahora podemos acompañarlos en el proceso completo. Así que eso lo hace más interesante. Y como socios, como sociedad, es complejo porque, claro, tú tenés un activo que está en desuso y que tiene que empezar a aprender cosas que no manejaba. O sea, entonces sientes a nivel personal que, sobre todo Mauricio, se está perdiendo de repente con ese nivel que tiene de conocimiento en este mundo. Entonces era como para nosotros urgente poder comenzar a desarrollarnos en esas áreas, pues ahora por fin, después de hartos años, lo estamos logrando. ¿Qué es lo que va pasando con las empresas, Fernando? Que bueno, cuando parten son pequeñitas. Claro, el primer servicio que te piden obviamente es el de cumplimiento tributario, ¿no es cierto? Las declaraciones del IVA, ¿no es cierto? El PPM, las declaraciones de renta, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? Ahora que estamos en abril. Pero, ¿qué es lo que va pasando con las empresas cuando van creciendo? Porque tú podrías decir, ¿sabes qué? Bueno, se declara más IVA o se declara más, ¿no es cierto? Hay más montos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa que las empresas se hacen más complejas y que requieren otros tipos de servicios para que las personas que estén escuchando el podcast puedan entender un poco de hacia dónde apunta tu negocio? Claro, sí. A ver, cuando una empresa nace, normalmente lo que suele ocurrir es que el dueño hace todo, ¿cierto?
y por lo tanto maneja bien todas sus áreas de negocio, la parte publicitaria, la parte operativa sobre todo, ¿cierto? Entonces ocurre que esa persona llega a un punto en que empieza a necesitar a contratar gente. Y para contratar gente requiere aprender a delegar, empezar a administrar personas, y eso cuesta un poquito, ¿cierto? Entonces le llega un momento en que no es capaz de manejar el negocio con esos números que tiene en la mente, ¿cierto? Bueno, hay excepciones donde hay casos que son súper hábiles mentalmente no importa el tamaño de la empresa, lo manejan igual, sin la contabilidad tradicional, por decirlo así. Pero llega un punto en que ese cliente se empieza a crecer, además de tener la necesidad, por ejemplo, de proteger su patrimonio, de separarlo para que en caso de que ocurra algo con la empresa, mitigar ese riesgo, ¿cierto?, de demanda o incluso con temas tributarios. Pues si de repente pasa que empiezas a pagar más impuestos, y si tú no tienes un buen manejo del flujo de caja de tu negocio, empiezas a no tener el fondo para pagar esos impuestos y empiezas a quedar con deudas de impuestos. Ahí también pasa que hay una necesidad de tener separada la empresa de la persona natural, ¿cierto? Porque si se endeuda la empresa, y yo como persona natural puedo reemprender, partir de nuevo, ¿cierto? Y ese tipo de cosas son una necesidad real, ¿cierto? Y sobre todo pasa hasta que el cliente nuevo, cuando parte con su propio root, que es un error, ¿cierto? Y empieza a pasar eso, que se le empieza a desordenar el tema administrativo, que no sabe por qué está pagando tanto, si siente que no está ingresando dinero a su cuenta o no tiene la plata en el bolsillo, ¿dónde está y se hace la primera pregunta que todo cliente me ha hecho alguna vez, que yo no veo la plata, ¿dónde está el dinero? ¿Cierto? Entonces, cuando llega ese punto es el momento en que necesitan tener asesoría, nuestra asesoría, digamos. Sí, mientras respondía, estaba pensando sobre, claro, que uno cuando emprende un negocio comete muchos errores, sí, ¿cierto? Hay que ejercer diferentes funciones, ¿cierto? Aparte de la operatividad del negocio, muchas personas emprenden llevando su propia contabilidad, ¿cierto? Sí. Me imagino que por ahí puede llegar un porcentaje de clientes. Pero, ¿cuáles son los principales errores que ves tú en las personas que están comenzando un negocio? Bueno, los principales errores son justamente no separar las finanzas personales de la empresa. Y esa separación de finanzas personales radica en dos puntos principales, que es separar el root, es decir, crearse como una figura jurídica, ¿cierto? Y no separar las cuentas bancarias. Ya es como un error típico, porque lo que suele pasar es que estas empresas que empiezan a crecer y que ya no saben si están ganando plata o no, es porque manejan todo en una sola cuenta, y de ahí mismo su indicador es ver cuánto saldo hay en la cuenta bancaria, y según ese saldo saben si le está yendo bien o le está yendo mal. Sin tomar en cuenta, por ejemplo, las cuentas que tiene por cobrar, ¿no es cierto? Las cuentas por pagar, o sea, el puro saldo no dice nada, ¿no es cierto? Llegan a sobre la marcha, entonces se preocupan de que, llegó hay que pagar el IVA, entonces, claro, señor contador, ¿cuánto va a salir el IVA este mes? Y ahí empiezan a ver cómo hacen para juntar los recursos para esa fecha. Muchas veces en ese mismo saldo está el IVA, ¿cierto? Sí, entonces uno lo ve como un dinero, claro, que está como un flujo de caja de la empresa, pero en realidad un porcentaje importante de esa torta, claro, y para el tema de pago. Hay mecanismos donde tú puedes trabajar con esa plata, que es en el fondo para el fisco, ¿cierto? Como la postergación del IVA y ese tipo de cosas, pero claro, si tú las trabajas conscientemente y las administras financieramente, es un buen recurso, pero cuando tú las trabajas de manera, en el fondo, porque no sabes de dónde más sacar el recurso y ocupas esas herramientas de postergar, después empieza a hacer una bola de nieve. Entonces, pero el error típico es ese, que no se separan las finanzas, y ese es como el fundamental. Exacto. Y hay distintos flujos de caja, porque el concepto de flujo de caja libre, que son indicadores que son mucho mejores para poder tomar decisiones y ordenar, ¿no es cierto?, las decisiones de la empresa. Sí, es verdad. Y convengamos también que cuando el empresario parte, no maneja ninguno de estos conceptos. Ni tampoco es necesario manejarlos, porque, por ejemplo, tú me decías que el cliente cuando parte lleva su contabilidad, su propia contabilidad, y para mí la contabilidad no es otra cosa que llevar un registro de los movimientos que tiene un negocio. Entonces la contabilidad, cuando una persona parte, puede ser súper simple, llevar algunas planillas, ¿cierto? Y con esas planillas maneja su negocio sin problema.
pero ya cuando ese nivel de movimiento se empieza a complejizar, lo natural es derivar en la contabilidad que llevan los contadores, porque hasta la fecha ha demostrado ser la herramienta más eficiente para que tú puedas tener información financiera de tu negocio, cómo le está yendo a tu negocio en términos de resultados, se está ganando o perdiendo plata, ¿cierto? Y el flujo de caja. En el fondo, con eso tú puedes ver la salud de tu negocio y normalmente le ocurre que cuando llega una empresa, llega la instancia en que tiene o puede acceder a que lleven ese tipo de información, no la sabe usar. O sea, siempre piensa que el balance es para pagar impuestos y sobre todo ahora, como dices tú, para el tema de la renta, pues entonces no, es una herramienta súper útil y no se está usando. Fernando, ¿cuántos años desde que te titulaste de contador? Hartos años ya. Yo salí de la universidad a los 23 años. Me demoré un poquito en titularme porque en el último semestre yo ya estaba trabajando en una empresa privada como contador a cargo de la empresa. Entonces creo que como a los 27 años me titulé, entonces yo tengo 40, así que... Más o menos 15 años. Más o menos 15 años. Perfecto. Y la forma de hacer la contabilidad desde el punto de vista práctico, operacional, ¿ha evolucionado? Sí. Hoy día con el tema de los sistemas, sí, boletas, factura electrónica. Sí, de hecho nosotros mismos en la consultora somos bien pro las automatizaciones y bien pro la tecnología. O sea, le hacemos en la cruz un poquito a las cosas ya manuales y más tradicionales que te hacen perder tiempo, son ineficientes en ese sentido, tomas riesgos de perder información, ese tipo de cosas. Sí, entonces, por ejemplo, lo típico que tiene una empresa es un ERP y los ERPs también han evolucionado pues, con los documentos tributarios electrónicos y ya todo el manejo electrónico. Hay hartas cosas de eso que contablemente se automatizan, entonces... Los libros de compra-venta, por ejemplo. Todo eso. Sí. Hay las revisiones que nosotros hacíamos antes con las facturas manuales, ahora ya no es así, todo es electrónico. Entonces, desde nuestro punto de vista como externos, se facilita un poco la tarea y nos permite también enfocarnos un poco más en otras cosas que son más importantes de hacer. Entonces, te reduce costos en la empresa y te reduce costos a nosotros como consultora también. Que la lógica es no perder tiempo en hacer los cruces de información necesarios. Sí, ¿no es cierto? ni en los procesos de digitación. O sea, todavía hay hartas empresas que trabajan con personas que están digitando sus documentos cuando ya hay sistemas que tienen eso completamente automatizado, que tú parametrizas, por ejemplo, las facturas de tus proveedores. Normalmente una empresa, ya sea de servicios o de venta de productos o de producción, trabaja con un pack de proveedores que son los típicos y saben que a este proveedor le compran cierto producto, a este otro proveedor tiene cierto servicio, todo ese tipo de cosas son automatizadas a nivel contable. Así que... Y en cuanto a los temas un poco más complejos, que ya es el análisis financiero, el análisis de KPI o construcción de KPI, ¿cómo han ido viendo el auge de la inteligencia artificial para poder usarlo en su empresa? Nosotros estamos recién explorando el tema de la inteligencia artificial, no es algo que estemos implementando ahora. Por ejemplo, en lo que nos hemos especializado es en el tema de la inteligencia de negocio, pero no mediante la inteligencia artificial todavía, sino que va mediante la automatización de reportes, que hay un recurso que se llama Power BI, no sé si lo ubican. Sí, lo usamos en los centros. Claro, entonces esa herramienta es una herramienta que nos permite automatizar un montón de trabajo que normalmente uno hacía en planillas de Excel, ¿cierto? Entonces, por ese lado, para mí consultora es donde nos hemos enfocado, pero la inteligencia artificial es algo que sin duda tenemos que revisar, pero todavía no vemos bien cómo llevarlo a nuestra área. Por ejemplo, los sistemas contables normalmente todavía no llegan a esa área de buena forma. Entonces, me imagino que llegará un punto en que sí, en que todos esos procesos que hoy día son semiautomáticos, donde hay alguien que hace un clic o hay alguien que parametriza algo antes, probablemente la inteligencia artificial después lo va a hacer solo. Si la contabilidad es un proceso mecánico, salvo después cuando entramos nosotros, que cuando hay que definir criterios, ciertos criterios, porque un contador te puede decir que tú estás ganando un nivel de dinero y otro te puede decir algo totalmente distinto, siendo los mismos números. Claro. Bueno, ahí la inteligencia artificial tal vez puede generar distintos escenarios, ¿no es cierto?, para poder generar reportes que tengan también
otra Claro, mirada, ¿cierto? Power BI permite eso. Sí. Claro, o de repente también podría ser que una consultoría genere un informe, ¿no es cierto? Y el informe genere, no sé, una inversión de tiempo de horas, ¿no es cierto? En generar la redacción incluso, y eso obviamente tal vez la inteligencia artificial a un nivel súper básico puede ayudar a generar procesos más cortos. A nosotros nos ayuda en temas, yo lo ocupo todavía como asistente, entonces el Copilot que trae el Microsoft lo ocupo como asistente para pedirle cosas como esas, como dices tú. O sea, yo le comentaba a Pablo que me envían información de repente escaneada y, o sea, son números, balances, o 3 o 4 hojas de números que alguien tenía que estarlos digitando antes. Yo le digo al Copilot, oye, mira, tengo esta imagen, conviértela en una tabla de Excel. Entonces lo hace en 10 segundos, ya antes tenía que estarlo digitando. Entonces, cuando eso ocurre, me ayuda bastante. También con temas de redacciones, como dices tú, también lo estamos empezando a ocupar, pero no es algo medular en nuestro negocio. Bueno, el Power BI te ayuda a la automatización de la generación de informes, ¿cierto? Por otra parte, te ayuda a presentar de una forma más visual y atractiva Sí. la información, y también a que el usuario, no sé si ahí le das un acceso para que pueda Sí. acceder a información en tiempo real. Sí. Es más dinámico porque tú, no sé, hasta hace un tiempo atrás nosotros trabajamos la información, entregábamos un informe. La PPT, básicamente. Sí, una PPT, un informe PDF, por decirlo así, donde tú le explicas al cliente de qué se trata y el cliente va teniendo ciertas dudas, por ejemplo, cuando estamos revisando nuestros resultados. Entonces entras a un nivel de costo y tú le dices, ¿sabes qué? Sus costos, comparados entre el 2023 y el 2024, han subido un 10%, pero él ve que subieron, ¿y por qué subieron? Entonces, yo como asesor llevo las respuestas antes porque las estudié en la contabilidad y no, lo que pasa es que en este rubro tuvieron este gasto adicional o efectivamente es un gasto puntual o bien hay una tendencia que se está viendo, pero eso lo hacía yo viendo la contabilidad y después poniéndola al cliente. En el fondo alguien tenía que estudiar, pero con Power BI no, porque en Power BI le dicen, tiene una duda con eso, hagámosle clic al botón de costos y se amplía el área de análisis. Y eso, el cliente que recibe ese reporte, que lo puede ver en su celular, no necesita preguntarme a mí para ver cómo se compone un costo. Puede hacerle clic. Y hasta ahora, cuando era un informe plano, me tiene que preguntar a mí. A nivel de sistematización, entendemos que la plataforma del Servicio de Puesto Interno ha evolucionado en los últimos años, ¿cierto? Sí. Hoy día permite generar boletas y facturas electrónicas. Pero entendemos que por ahí muchas veces no es suficiente dependiendo del tamaño de la empresa. Sí. Entonces, no sé si tú recomiendas algún software ERP y en qué momento lo recomiendas. Claro. Es que hay software que funcionan incluso gratuitos en unas primeras etapas. A nivel de control de documentos tributarios, el Servicio de Impuesto Interno funciona súper bien. Ya, la emisión de factura no es necesario cuando uno está partiendo a tener un sistema de mercado para poder facturar. Y hay un software que a mí me gusta bastante, se ha ido complejizando un poquito con el tiempo, pero es el ERPime. Ya no se llama así ya, porque lo adquiere una empresa que se llama Maxa, entonces ya tiene otro nombre, pero ese tipo de software que capta la información que está en el Servicio de Impuesto Interno te permite facturar y automatizar información de tu facturación, te permite automatizar la cobranza y todo con información que capta el Servicio de Impuesto Interno, y además te entrega algunos informes que tú requieres en un principio para hacer cómo van tus ventas, si van subiendo o bajando, ¿cierto? Te muestra algunos gráficos, unos dashboards básicos, pero que te ayudan cuando estás partiendo. Entonces, más allá de eso, un emprendedor que parte no requiere. Imagínate que tiene un nivel de usuario que es gratuito, entonces no requieres mucho más para poder partir. Y ya cuando uno empieza a necesitar herramientas un poquito más sofisticadas, porque tu rubro necesitas que tú vayas alimentándolo con otro tipo de información que no se puede rescatar de estas plataformas, ya sí ahí uno ya tiene que empezar a pensar en contratar sistemas contables o más que contables, ya ERP, que te permiten alimentar todo eso. Y en ese sentido no tengo una recomendación tan clara de los ERP. Tengo distintos clientes y cada ERP, más que el sistema en sí, depende de cómo se lleva a cabo la implementación, que ahí es donde normalmente todas las empresas fallan.
Pero el ERP podríamos decir que es ideal para pasar desde la plataforma del servicio de puestos internos a Sí, otro software sí, que me proporciona Y información de hecho, adicional. yo diría que hay que partir con ese si no te cobra nada y ya está conectado con el sistema de servicio. Entonces, un software recomendable. Súper. Sí. Cuéntanos, Fernando, un poco de lo que es la inteligencia de negocios. ¿Qué es la inteligencia de negocios? La inteligencia de negocio, como yo lo veo, no es otra cosa que la capacidad de analizar tus datos en profundidad de tal manera que te permitan generar estrategias para optimizar costos, para mejorar ingresos y en el fondo hoy día con todos los sistemas que tenemos una cantidad de datos enormes que no se están usando. La inteligencia de negocios viene a tomar esos datos y a convertirlo en información útil. Así que no es otra cosa que eso para mí. Claro, inteligencia de negocios entonces es tomar decisiones con datos, ¿no es cierto? O sea, tomar decisiones con datos duros, o sea, ¿Sí? porque los números obviamente son un reflejo, una simplificación de la realidad, ¿no es cierto? Claro. En muchos casos. Pero muchas veces se toman decisiones porque me tinca, porque Sí. creo, porque tal vez, porque tengo miedo o temor de algo. Pero obviamente que la inteligencia de negocio lo que postula es que para tomar decisiones hay que tener datos, recabarlos, Claro. que sean confiables, analizarlos y luego de eso tomar decisiones. Muchas empresas están haciendo eso, según tu Según experiencia. mi experiencia, no. Entonces ahí es donde entramos nosotros en el fondo a concientizar esa parte. Hay empresas que cuando ya son de tamaño mediano saben que necesitan ayuda, ¿cierto? Pero no saben en qué. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cómo sabes si tu negocio está sano? ¿Cómo sabes si tu negocio está bien? ¿Qué me dirían ustedes, por ejemplo? Con el balance, con la cuenta corriente. Sí, pero ¿qué es lo qué indicadores tú podrías ver así en términos generales de que tu negocio está saludable? ¿Cómo sabes tú, por ejemplo, cuando tú vas al médico, cómo sabes si tú estás sano? El pulso, ¿no es Hay cierto? algunos exámenes que hay que saber para ver si está bien. Pues, ¿sí? Hay KPIs, en el fondo, indicadores, ¿no es cierto?, que te pueden indicar en distintas áreas que estás bien o estás mal. Incluso más general todavía. Mira, para saber si un negocio está sano, tú tienes que saber 3 cosas que te los entrega la contabilidad. Primero, si está financieramente bien. Y ahora, cuando uno dice financieramente bien, yo sé que a lo mejor los emprendedores, ¿financiero qué es? Porque incluso la parte contable la confunden. O sea, cuando me llegan a mi oficina y me dicen, ¿sabes que necesito asesoría contable? Necesito pagar mis impuestos. Pero no, eso no es contabilidad. O sea, la contabilidad es transversal y de ahí se derivan cosas, pero no es eso. Pero para ver si un negocio es saludable, la parte financiera no es otra cosa, es saber cuánto tengo, que son mis inversiones, y cuánto debo, ¿cierto? En la medida que yo tenga más que lo que debo, mi situación financiera va a ser un poquito mejor, ¿cierto? La otra es si es que mi negocio está dando resultados, pues si, en el fondo si estoy ganando o perdiendo dinero. Mis ingresos menos mis costos y los gastos me da si es que estoy ganando o perdiendo plata, ¿cierto? Ese es el segundo indicador, la rentabilidad. Y el tercero, el flujo de caja, como se está. Entonces, si esas 3 cosas están bien y están alineadas, normalmente tienes un negocio saludable. Pero entender eso así de manera simple no es tan cabal, los negocios no lo comprenden, los asesores contables tampoco a veces lo comprenden porque están enfrascados en la parte del cumplimiento y por lo tanto los balances que se preparan son para cumplir con la parte tributaria, pero no tienen un criterio que esté enfocado en que los números que le reporte al cliente o al empresario sean números que pueda llevarle a concluir cosas de su negocio. ¿Sí? Entonces, eso. Es un tema súper interesante porque finalmente eso es lo que uno hace como persona, ¿no es cierto? Volviendo al ejemplo de cuando uno va al médico, ¿Sí? Hay distintas cosas que el médico, dependiendo de la especialidad, te va a preguntar y va a analizar, va a hacer unos exámenes, ¿no es cierto? Y te va a decir, mira, tú tienes esto, tú tienes esto otro, estás bien, estás mal, y vuelve a chequearte de vez en cuando, ¿no es cierto? Sí.
y las empresas son unidades también que tienen su salud. Claro. Entonces, como lógico, ¿será, Fernando, que muchas veces cuando se inician negocios, tal vez el problema es un poquito antes, pero cuando se inician los negocios no hay una proyección financiera, por ejemplo, del negocio? Oye, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo tanto, espero recuperar la inversión en tanto tiempo, estos son los flujos de ingresos, estos son los costos, estos son los incobrables. ¿Será parte de este problema de no ver la oportunidad de usar los datos el hecho de que no hay proyecciones financieras en los nuevos negocios que se hacen? Sí, sin duda, porque es un área compleja y desconocida. Pues. Cuando tú estudias cualquier carrera, la parte de finanzas, por decirlo así, porque la contabilidad y las finanzas son como cosas distintas, pero en el fondo el resultado de la información contable deriva en que tú puedas tomar decisiones financieras. No se maneja mucho, o sea, hay temas como que son de contabilidad, de impuestos y ese tipo de cosas que vemos todos los días en los negocios, que deberían enseñarse en la enseñanza media, ¿cierto? Entonces sí pienso que parte de algunos problemas de visión de los negocios tienen que ver con que no existen ese tipo de proyecciones. Y una por desconocimiento y otra porque el empresario cuando parte está enfocado en lo que él se dedica. Yo he tenido clientes que sí tienen ese enfoque que tú mencionas, que dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos estos objetivos, estos niveles de ingresos, estas proyecciones financieras, ¿cierto? Hacen su flujo de caja para poder proyectar el futuro y con eso se van midiendo si van bien o están mal, porque una forma de saber si tú estás bien o mal es comparándote, pues, y contra qué te comparas, ¿cierto? Y esa proyección sirve. Pero la mayoría de los casos no es así. La mayoría de los casos parten con su negocio, saben que tienen una idea de que tienen que cobrar un poco más de lo que les cuesta generar y ahí se lanzan. Y sobre todo cuando parten, cuando son temas productivos, no calculan bien sus costos y por lo tanto como no calculan bien sus costos, dejan cosas fuera que no consideran, no calculan bien el precio y por lo tanto se encuentran que a la vuelta de un año probablemente no tienen recursos e incluso le pusieron recursos a la empresa y no han ganado nada. Claro. Pues Fernando, quería llegar a otra parte, a la parte más de la normativa contable. ¿Han habido algunas actualizaciones en el último tiempo desde el servicio de puestos internos? Hay un tema relacionado con los vouchers de los puntos de venta, de los POS, pero también está este famoso tema de las transferencias. Sí. ¿Cómo ves que esto afecta a los negocios? Yo siento que esto viene a emparejar un poco la cancha, ¿cierto? Porque normalmente tenemos el emprendedor que está formalizado y que por lo tanto tiene una serie de costos de estar formalizado, pero también accede a los beneficios que sin formalizarse no puede acceder. Entonces empareja un poco la cancha porque hay harta gente que trabaja sin estar formalizado, no está pagando impuestos, ¿cierto? En ese sentido, esas normas vienen a evitar la evasión, ¿cierto? Y para mí, como estrategia del fisco, meterse en ese o poner foco en evitar la evasión, desde mi punto de vista, más inteligente que, por ejemplo, empezar a subir los impuestos, porque en el fondo estáis castigando al que está haciendo las cosas bien y el que no, a ese lo estás dejando hacer nomás. ¿Cierto? Pero puede haber más evasión incluso, claro, como efecto. Sí, y lo otro es que llevarte a formalizar permite que tú puedas desarrollar tu negocio y crecer, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Porque al final, si yo no estoy formalizado, no puedo acceder a fondos, no puedo acceder a cierto nivel de negocios porque no puedo emitir facturas, por ejemplo. Entonces hay como un miedo a formalizarte por el pago de impuestos, pero viene también por parte de desconocimiento, porque hay cosas que hoy día para ti son gastos. Por ejemplo, el IVA que tú pagas es un gasto para ti, pero bueno, una vez que te formalizas, ya deja de ser un costo. Entonces ahí, digamos que normalmente cuando uno es inteligente financieramente, sabe que estar detrás de una empresa te reporta mucho más beneficios que estar de forma informal. Sí, así que al menos esa es mi opinión con ese tipo de cambio. Y también hay un efecto que es interesante, que va a obligar a muchas empresas a ordenarse.
¿cierto? Por el tema de las transferencias, van a tener que tener su cuenta de empresa y en el Sí, fondo sí, tienes razón. va a ser algo bueno, ¿no es cierto? Porque no va a poder tener 20 cuentas donde recibo el dinero, o tener una cuenta para la familia, una cuenta para la empresa, y eso va a obligar a ordenarse un poquito y mejorar tal vez estos temas que estamos conversando. Sí, claro, porque el número de transferencias, por cierto, son 50 transferencias mensuales o 100 en un semestre. Entonces, si tú empezás a recibir transferencias de todas partes por un negocio o tienes mezclado tu empresa con tu cuenta personal, te puedes estar ganando fiscalizaciones gratis, que puede ser todo legal, pero tienes que estar dando explicaciones, perdiendo tiempo en ese tema, pasando sustos. ¿Sí? Entonces, sí, pues, es verdad que te va a ayudar a ordenarte en ese sentido. De hecho, ya el tema de los vouchers que tú decías, que obviamente que reemplazaron la boleta, eso pasó hace hartos años atrás, era una medida anti-evasiva que fue súper buena y también con la inclusión de registro de compra y venta electrónico al Servicio de Impuesto Interno hizo que esa parte se empiece a automatizar y datos que nosotros los contadores teníamos que estar recabando así casi en libros manuales que tenían algunos negocios. Ahora ya no, ahora están disponibles ahí en línea, así que aportan al orden científico. Fernando, ¿qué te gusta hacer además de la contabilidad, el análisis financiero? ¿Quién es Fernando? Es la primera pregunta que te hicimos. ¿Cuál es la parte de Fernando que no está ligada a los negocios? Mira, bien poco porque me gusta harto el mundo del emprendimiento, pero hay algo que me apasiona, que en un principio era un hobby, pero ya no, que son las artes marciales. Yo practico hace casi 20 años artes marciales, Kenpo Karate en específico, que es un arte marcial enfocado en la defensa personal. E incluso con un grupo de amigos que considero ya mis amigos, tenemos una escuela de artes marciales. Entonces, igual tenemos que llevar el conocimiento de los negocios a esa área. Entonces, y básicamente es lo que se lleva mi tiempo libre, porque el demás tiempo está estar con mi hijo, con mi familia y mucho más que eso, ¿no? En realidad lo que me apasiona más es el mundo de los negocios y en ese sentido como que veo áreas en distintas áreas que todo lo que uno ve en los negocios se puede aplicar a distintas cosas. Así que, y viceversa, sabes que el mundo de las artes marciales tiene un montón de enseñanzas que se aplican a la vida, entonces más me gusta. Por ejemplo, la disciplina. La disciplina, por ejemplo, cuando uno tiene un negocio, la disciplina es súper importante, por cierto, tener un trabajo metódico, mantenerse constante ante las adversidades, capacidad de resiliencia cuando hay cosas que no te resultan y poder seguir adelante, son cosas que nosotros vivimos en los negocios, pero que en las artes marciales te las enseña y te las entrena mental y físicamente de otra manera y que se extrapolan. Los valores también, para mí los valores son súper relevantes. El respeto y ese tipo de cosas. La paciencia, eso me cuesta. Eso me cuesta. Por eso sigo aprendiendo en artes marciales, pero me cuesta harto, sobre todo ahí con los hijos cuesta. Pero es algo que estamos trabajando. Y siguiendo en este lado como más íntimo de Fernando, ¿qué música escuchas? ¿Alguna recomendación de alguna película? ¿Alguna serie? ¿Algún álbum musical? Sí, sabes que en cuanto a música me gusta harto la música electrónica. ¿Ya? Y la música clásica, docta, como tengo un amigo que siempre me dice, no es clásica Fernando, es música docta. Así. Entonces, pero más que estar escuchando música hoy en día, hace un tiempo atrás ya escucho más podcasts. Entonces, podcasts del mundo de las finanzas sobre todo, hartos de emprendedores o empresarios que ya pasaron por esa etapa, me gustan mucho. Por lo de podcast de François Pousset, de David Ávila, que me lo recomendó Pablo alguna vez, que al final yo no lo quería ver y cuando lo empecé a ver me di cuenta que podía ser un referente porque él hace varias cosas de las que yo quería llegar a hacer. Así que podcast es lo que más consumo. En cuanto a series,
cuanto a series, no sé, hay algunas que son interesantes para mí, como La Ley de los Audaces, que también tiene que ver con el mundo de los negocios, Suits, La de los abogados. sí, pues la de los abogados, sí, de Harvey Specter. Y otra que me gustaba mucho era Billions, que ahora es una empresa Axe Capital, que son inversionistas también. Entonces al final, como que lo que tenga que ver con lógica y análisis y mundo de los negocios me gusta harto. Así que mis series también van en esa línea. Sí. ¿Te gustaría, yo creo que ya estamos terminando, Fernando, darle alguna recomendación a aquellas personas que tienen negocios, ¿no es cierto? O quieren partir en sus negocios? ¿Te gustaría dar una idea fuerza que...? Bueno, lo conversamos un poquito, pero el orden es fundamental, ¿cierto? Separar las cuentas, que ya lo comentamos. Y a nivel de experiencia personal, es importante manejar, por ejemplo, la cobranza. Cuando uno parte tan embebido en prestar tu servicio que dejas un poquito de lado la administración de tu negocio para dedicarte a la de tus clientes y después llega un punto que te das cuenta, chuta, necesito ayuda. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Y cuando uno parte, uno tiene que conseguirse un buen asesor en realidad. En el mundo contable uno tiene que partir con ayuda externa. Obviamente uno no puede financiar a alguien interno, pero sí entrevístate con el contador. Es importante que tú manejes conceptos de tu negocio, así como manejas tu rubro, que manejes temas de impuestos, que manejes temas contables, de manera que puedas poder filtrar del contador bueno del que no, para que te puedas asesorar bien y tener alguien que te apoye en las consultas y en ese tipo de dudas que salen del día a día. ¿Ya? Eso es como súper relevante para mí. Normalmente los clientes que parten sin esa asesoría son los que 1 o 2 años después llegan con muchos problemas y muchos enredos y al final les termina costando más. Y lo otro es que normalmente los desenfoca del negocio. La idea es que se enfoquen en su negocio y que alguien que sepa lleve la otra parte. Sí, eso es lo que me parece. Fernando, para alguien que quiera seguir en contacto contigo, ¿cómo te puede ubicar en internet? Por ahora a través de la página web, ¿no? Que es www.viasesoría.cl, B-Y. Y ahí están todos los datos de contacto para que nos puedan ubicar. Sí. En redes sociales todavía no me desarrollo mucho. Tengo un proyecto de partir con un canal de YouTube, ¿cierto? Donde enseño temas de análisis de negocios. Ya hay muchos que enseñan tributaria y ese tipo de cosas. Así es que esperemos que este año se concrete. Vamos a estar muy atentos a ese canal. Gracias. Absolutamente. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias y por esta instancia. Ojalá que sea positiva para la gente que está mirando y que sigan creciendo ustedes como Centro de Negocios.